Muy bien, entonces Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar de algunas cosas antes de, ¿sale? No sé si se van a ver ahí los versículos de la presentación, pero si no, igual podemos ir viendo algunas cosas. Pero bueno, yo le he puesto aquí la oración del reino. Y es que hay una característica muy importante de las que llamamos incomunicables. Hemos visto un poquito de esto, ¿verdad? Los atributos de Dios comunicables y los incomunicables. Y de los incomunicables son todos estos omni, estas cosas que solamente pertenecen a un ser divino, ¿verdad? Y que nosotros no podemos poner en práctica, ¿verdad? Que por ejemplo sí podemos poner en práctica. Dios es amor, ¿verdad? Y un amor perfecto. Pero nosotros podemos practicar amor. Podemos practicar amor. Entonces es un atributo que le vamos a llamar comunicable. Pero Dios también es omnipresente. Nosotros podemos ser omnipresentes. Ese es un atributo que le llamamos incomunicable, ¿no? Algo que solamente Dios puede hacer. Y de los incomunicables que nos van a hacer el día de hoy relevantes, va a ser en primer lugar el de la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que lo sabe todo. Esto significa entonces que Él puede conocer todo en todo momento, ¿ok? Y yo les voy a expresar un poquito más acerca de esto, ¿no? Significa que Él conoce no solamente todo en todo momento, sino que Dios, bueno, bien, conoce lo que ya ha pasado, lo que es presente y lo que es futuro. Pero también conoce absolutamente todo y de todos. Es decir, Dios sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces Dios conoce también absolutamente todas las variables de alrededor mío, y si tuviera que modificar algo que le sea necesario a Él para sus propósitos, Él sabe qué modificar, ¿no? Es como pensar en un mecánico. Yo no soy mecánico, entonces si yo escucho un ruido de mi carro puedo decir que es una cosa, pero va a ser tal vez otra cosa. Oscar sí es mecánico, entonces él más probablemente sí va a saber. Y si él fuera omnisciente, incluso sabría exactamente y no tendría que buscarle a nada a las motos. Ya lo haría absolutamente todo, ¿verdad? ¿Eres omnisciente? Dios no nos guía, ¿verdad? Para hacer esas cosas. Pero si no, pues toca buscarle, ¿no? Entonces vamos a pensar en esto de la omnisciencia. Pero no solo esto, sino que también hay un alcance importante de la omnisciencia de Dios que es muy, muy impresionante para mí. No solamente conoce como los factores externos, lo que está alrededor mío, sino que Él conoce todo lo que yo conozco, e incluso lo que no sé que sé. Es interesante esto. Salmo 139 del 1 al 4, no sé si está por ahí, dice esto: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ok? Entonces, estamos de acuerdo que el Señor conoce absolutamente todo lo que sabía, lo que sé. Hay cosas de las que no me acuerdo que Él sí sabe, ¿no? Entonces, para mí esto es impresionante. Cada pensamiento que he tenido el día de hoy, desde hace 31 años, Él lo conoce, ¿sí? Entonces, Él sabe un montón de cosas. También sabe lo que no sé que voy a saber. No sé si me explico, está bastante impresionante todo esto. Y fíjate que todo lo que yo ya conocía, conozco y conoceré, Dios lo conoce antes que yo, en esa eternidad que no entendemos. Y esto, al igual que lo interior, no solamente aplica para mí, sino que aplica para todo ser que vive en este momento, que vivió en el pasado y que vivirá en el futuro. Ahora, hermanos, y esta es la pregunta del millón, porque van a decir que tiene esto que ver con lo que estoy viendo acá. Vamos a hablar de la oración, y la pregunta del millón es esta: si Dios verdaderamente conoce absolutamente todo lo que ha de conocerse en cuanto a mí, mi entorno y a todas las demás personas, y realmente Dios es bueno y desea lo que es mejor para mí, ¿qué propósito entonces tiene la adoración? La oración. ¿Para qué le decimos a Dios? ¿Qué es la oración? La oración es cuando nosotros le comunicamos a Dios. Muy bien, ya dieron la respuesta por acá, ¿ok? Y es alinearnos a Dios. Excelente. Correcto, y yo creo que eso justamente es de lo que se trata, porque es interesante, ¿verdad? Porque la oración pareciera en muchas religiones que uno ora para que Dios escuche, ¿no? Para que Dios sepa algo que antes no sabía. Pero ya nosotros de antemano sabemos que eso no es posible. No es posible comunicarle a Dios algo que Él no sabe. Pero vamos a estudiar justamente el día de hoy este pasaje porque la mejor persona para revelarnos justamente esto que ya nos acaban de decir por acá, Sarita fue la que lo mencionó,
Jesús lo está enseñando. Él nos va a preguntar, nos va a explicar no solamente el propósito de la oración, sino cómo oramos para que se cumplan esos propósitos que Él quiere. Y bueno, ya aquí, pues muchos somos cristianos, ¿no? Conocemos la respuesta. Pero tal vez en esta ocasión hay algo que nos ayude a evaluar si realmente nuestras oraciones se están viendo como se deberían ver, para que se cumpla esa sintonía que nos mencionaba aquí Sarita, ¿no? Y lo primero que hay que darles es esta parte muy famosa que muchos tal vez se saben hasta de memoria, ¿verdad? Yo no sé ni en qué versión me la sé, ya no me la aprendí en una versión de una Reina Valera ni nada, me sé la versión católica, ¿no? Del Padre Nuestro. ¿Cuántos se lo saben? Muy bien, ¿quién se aprendió la versión católica? ¿Quién se sabe una cristiana? Nadie, ¿verdad? Creo que, bueno, los que fuimos católicos en algún momento no sabemos eso y la verdad no sé en qué versión esté basado. Pero vamos a leerlo y esta primera parte le voy a llamar perspectiva, ¿sale? 11 del 1 al 4. Justamente acuérdense que es el único que vamos a buscar en la Biblia, los demás creo que sí están apareciendo y si no, yo se los voy diciendo. Perspectiva del 1 al 4, dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ok? Ya muy conocido. Pero a veces no se vayan con la finta. A veces lo que conocemos muy bien y de memoria es lo que más desconocemos, ¿no? Y es interesante esto. Pero algo importante en primer lugar, este pasaje contiene muchísima sabiduría, incluso teología, y es un pasaje relativamente pequeño. Ahora, en nuestra reunión de oración ya vimos este pasaje en Mateo capítulo 6 y bueno, vimos un poco más a fondo algunas implicaciones que ahorita solamente vamos a mencionar. Sin embargo, me gustaría recalcar dos principios que estamos viendo. Vamos a fijarnos en el versículo 1. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es de nuestra interacción ¿con quién? Con Dios. Y después los versículos del 3 y el 4, y especialmente el 4, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Con quién tiene que ver esto? Con Dios y también con el prójimo. Sí se va dando cuenta, ¿no? Que estas reglas del reino siempre van a aplicar primero hacia arriba y después hacia el lado, ¿no? En horizontal. Porque esos son los dos principales mandamientos que ya vimos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver que la oración no es una excepción, aunque vemos algunas cosas más acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les propongo en este momento. Y nótese, como decimos, que seguimos hablando del reino de Dios y me atrevo a declarar lo siguiente, ¿no? La oración del reino de Dios tiene dos componentes muy importantes. En primer lugar, reconoce estas cosas que estamos viendo acá. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué significa esto de que Padre nuestro estás en el cielo? Y vamos a verlo más adelante. No se trata de una ubicación geográfica. Lo que significa es, tú estás mucho más arriba que yo, ¿sí? Simplemente eso es lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan del libro de Eclesiastés que dice por encima del sol? ¿Qué hay por encima del sol? Ni siquiera hay un encima, ¿verdad? Porque si vemos a nivel astronómico hay dos astros, ¿no? Entonces no están arriba ni abajo, ni siquiera sabemos exactamente cómo están, como al lado, lo que sea. Lo que implica es simplemente el es superior. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Yo no me quiero ir a esto del tercer cielo y no sé, el mundo finito, infinito, ni nada por el estilo. Esto es lo que está diciendo, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la primera parte. Después dice, santificado sea tu nombre. La palabra aiasteo significa separado, externo a nosotros, ¿ok? Hay personas que son mi prójimo, como aquí Alex, que está controlando las computadoras. Él es similar a mí. Aunque él juega mejor fútbol, por ejemplo, ¿no? Y mi papá también, ya ayer nos lo comprobó muy bien. Yo podría en una de esas, pues, patear el balón más o menos, entonces soy similar a ellos en algún sentido. Pero Dios no es similar a nosotros, Él está separado de nosotros, es alguien completamente diferente y consagrado para un propósito, pero vamos a ver cómo al mismo tiempo también es cercano, pero por ahora vamos a entender esta palabra. Y esto, hermanos, es clave. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, hermanos, aquí algo importante. Además de omnisciente, Dios es omnipotente.
Y además de omnipotente, Dios es soberano. Esto significa que todo cuanto ha de hacerse, es decir, la conjunción de toda voluntad y todo conocimiento aún de todos nosotros, Dios está sobre el control de eso. Y a mí es una de las cosas que más me rompe la cabeza porque no la entiendo. Yo creo que tengo mi voluntad y estoy convencido de que la tengo. Pero la soberanía de Dios está sobre esa voluntad, no controlándome como una especie de robot, pero de alguna manera soberano, no sé, haciendo todo alrededor. De verdad yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero hay algo por ahí que podemos entender, ¿no? Hay una soberanía por parte de Dios y es algo sobre lo que Dios tiene control en cuanto a todas las personas. Esto nos lleva a decir, la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se va a cumplir sí o sí o hay algo que yo pueda hacer para ir contra Dios? Job en algún momento dice, ¿cómo yo te he de dañar a ti? ¿Cómo hacer algo contra ti, verdad? Yo soy diminuto, no puedo hacer nada contra ti. Entonces, ¿por qué le pedimos que se haga la voluntad de Dios? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí, ¿no? Pero a mí me gustaría ilustrar más o menos a qué voy con esto, ¿no? Y a dónde creo que se refiere esto. Acabamos de pasar el 14 de febrero, ¿verdad? Ahí con Mike hicimos una reunión. Edgar y Tona se metieron en problemas un poquito para los que saben por ahí. Pero algunos resultamos muy bien, ¿verdad? Y nos fue bien regresando a casa. Pero creo que es bonito, ¿no? Pensar en algunas cosas. Ahora, algo que dicen mucho del matrimonio es que es muy importante la comunicación. ¿Es importante la comunicación? ¿No? ¿Sí? Híjole, Edgar, Tona, se siente libre ahorita, ¿verdad? Pero al rato vienen ahí y queda grabado, ella lo edita. Entonces, Tona, ahorita que después que nos vayas a editar, escucha. Si yo quiero que mi esposo, mi esposa, mi pareja haga algo, ¿qué es lo que debo hacer? Comunicarme, ¿no? Es bueno comunicarnos, es algo que de repente pues nos va a ayudar a muchos problemas. Ahora, hay otra parte que quien realmente es experto en matrimonio entiende algo superior a este mismo sentir y es entender que no solamente existe la comunicación verbal, hay otros tipos de comunicación. Y no sé si les pasa esto, es una discusión típica de otros matrimonios. Aquí en esta iglesia no pasa, ¿verdad? Y en nuestro alrededor con estas familias no nos pasa. Pero no sé si de repente te pasa que como que esperas que tu esposo o tu esposa haga algo o ellos esperan algo de ti y de repente tú te enojas, ¿no? Vamos a pensar en el caso de que a ti te piden algo, ¿no? Algo que tú no esperabas o te dicen, ¿por qué no hiciste esto? Y la respuesta a veces perdóneme, pero muy lentamente de nuestra parte, pues es que no me lo pediste, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Pues es que no te lo tengo que pedir, ¿no? O ¿por qué te lo tengo que pedir? Me gustaría no tenértelo que pedir. ¿Alguien se identifica con esto? Nadie. Aquí todos están súper bien en cuanto a su comunicación. Todos entienden esta parte, ¿verdad? Entonces, bueno, sí hay algo importantísimo en la comunicación, ¿verdad? Si queremos algo, hermano, mi invitación es comuníquese, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo especial que podemos hacer y eso es en lo que podemos evitar incluso un conflicto de ser regañados, ¿verdad? Tiene una solución y tiene que ver con un esfuerzo consciente que va más allá de la comunicación verbal, ¿no? Que es conocer a mi esposo o a mi esposa aún en ello que no me comunica. Y esto es observar, ¿sí? Observar a mi esposo o a mi esposa y ver cómo actúan con algunas cosas. Es como estudiar, no sé si me explico, ¿no? Ojalá tuviéramos como una especie de chip que le sacáramos a la esposa, nos lo metiéramos a nosotros y ya supiéramos absolutamente todo, ¿verdad? Pero si no, lo que hay que hacer es estudiar a mi esposo o a mi esposa. Y estudiar no nada más lo que me van a decir, sino lo que no me van a decir. A veces los gestos, a veces las reacciones, diferentes cosas, ¿sí me explico? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O es algo nuevo para ustedes? Si yo veo que a mi esposa, por ejemplo, no alcanza un vaso que está hasta arriba, yo no puedo ayudar mucho. Yo le hablaría a Mike, ¿no? Por ejemplo. Pero si veo que no alcanza un vaso que está hasta arriba y está intentando, y yo me quedo parado como de, ¿qué me estará intentando comunicar, no? Y se me queda viendo así como de, ¿me está diciendo algo? ¿Me está diciendo no alcanzo? Con la palabra no, pero hay algo ahí comunicable. Sí me explico con esto. Hay cosas que podemos hacer en este sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar a comunicar lo que no es comunicable o no verbalizable, ¿no? Ahora, vamos a pensar en esto en cuanto a nuestro tratar con Dios, porque creo que algo similar pasa, pero es algo superior, ¿ok? La voluntad de Dios, a diferencia de la nuestra o de nuestro cónyuge, sí es perfecta y se va a cumplir sí o sí.
¿sí? Mi esposa puede fallar en alcanzar el vaso, ¿no? Pero Dios no va a fallar en sus propósitos. Pero es bueno que justamente como nos decía Sarita, las dos voluntades estén en sincronía, ¿ok? La voluntad de mi esposa con lo del vaso, ¿cuál es? Agarrarlo. ¿Y mi voluntad cuál es? Observar y quedarme sentado, ¿verdad? ¿Qué se va a buscar? Que yo esté en sincronía con ella. Ahora, la diferencia entre mi esposa y yo, y Dios y yo, va a ser que si yo no le ayudo, ella no lo alcanza, o va por una silla y ahí sí ya me meto en problemas, ¿verdad? Pero yo podría ponerme en sintonía con ella. Con Dios, su voluntad es perfecta. Puede que mi esposa de repente no tenga una voluntad perfecta, pero con Dios su voluntad es perfecta. Entonces, ¿quién tendría que ponerse en sintonía? ¿Él con nosotros o nosotros con Él? Me explico con esto. Isaías 55 del 8 al 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos, hablando Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, lo que veíamos anteriormente, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es más grande que nosotros. Dios está ¿dónde? En el cielo. Y nosotros, pues aquí en la tierra. No sé si me explico con esto. No estoy hablando nuevamente de ubicaciones geográficas. ¿La voluntad de Dios es perfecta, hermanos? Ok. En mi relación con Dios, entonces, ¿cuál es la que se debe poner en sintonía con la de Dios? ¿Con la de quién, más bien? Con la de Dios, la mía con la de Dios, no Él con la mía. Y sabes, hermano, lo que tengo que hacer aquí es conscientemente reconocer esto, lo que dice la oración. Dios está en los cielos, Él es grande y yo soy pequeño. Él es santo, separado de todo, y por tanto muchísimo más especial que cualquier cosa que exista. Él es totalmente ajeno a las cosas imperfectas de este mundo. Pero algo más, Dios desea que participemos de su santidad. Dios desea que participemos de eso que es súper separado y ajeno a nosotros, y esto lo demuestra cuando Él nos dice que oremos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí me explico? Él sí está alejado de nosotros, está separado, pero nos hace una invitación a participar de eso que está separado. Esto del cielo implicamos o vamos a entender aquello sobre lo que Dios ya tiene control a nivel cosmológico, ¿ok? Ahí sí podemos pensar en el cielo, es todo lo que es grande. En las conversaciones que Dios tiene con Job, Job le pregunta a Dios: ¿cómo es tu justicia si a mí me están pasando estas injusticias? Y Dios le dice: es que no lo entiendes. Mi justicia no solamente es el gobierno de tu pueblo tal vez, o lo que te está pasando acá. Yo tengo los astros en su lugar, yo tengo los mares en su lugar, yo como tengo control sobre las limitaciones de absolutamente todo lo que existe, ¿ok? Entonces Dios tiene control a nivel cosmológico, es soberano, y esto es algo sobre lo que nosotros realmente no participamos. La voluntad de Dios ya se hace en los cielos, ¿sí me explico? No podemos hacer nada al respecto, pero después dice: así también en la tierra. Es decir, ese control absoluto, omnisciente, omnipotente y soberano de Dios que Él practica a nivel cosmológico puede venir a la tierra y puede ser que me haga participante a mí de eso. No sé si me explico. A veces nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de mi vida? Si tú haces que este sea el propósito de tu vida, estás participando de la voluntad de Dios, y es algo impresionante. Es como decir: yo me pongo en sintonía con el sol y las estrellas y absolutamente todo que ya glorifica a Dios, y así mismo lo quiero hacer yo. No sé si alcanzan a ver, esto es algo que me gusta mucho pensar. ¿Y sabes cómo se ve? Se ve en la tierra, tal vez esto, ya sabemos cómo se ve en los astros y en todas estas cosas, pero tal vez la pregunta es: ¿cómo se ve el reino de Dios en la tierra? Y vamos a ver que esto que a continuación no hemos visto es cómo se ve. Se ven que somos provistos de nuestro pan de cada día, ¿ok? Y esto lo explicamos más en el culto de la oración, pero tiene que ver con recibir no lo que queremos exactamente, pero sí lo que necesitamos exactamente, y cada día. Y sabes, la realidad es que pienso que muchas veces recibimos incluso más de lo que necesitamos y algo, ¿no? Pero es el recibir esto, dice: cada día, danos el pan de cada día, y dice: dánoslo hoy. No danos hoy lo que nos va a hacer falta mañana o lo que nos va a hacer falta en una semana. Hoy lo que necesitamos. ¿Quién puede decir: a mí me ha faltado hoy lo que necesito?
Puede que me falte un mejor carro, una mejor casa o lo que sea, pero lo que hoy necesito no me falta, ¿sí? Yo hablábamos el otro día, hasta las personas que viven en la calle en cuestiones de indigencia, tienen comida, ¿no? Y platicamos ahí que incluso hasta unos con los que trabajamos hasta nos resultaron ser remilgosos con la comida, no les gustó lo que les llevábamos, ¿verdad? Y nos pedían otras cosas. Pero el Señor provee de absolutamente todas estas cosas. Y si algo a veces nos provee de más. También se ve el reino de Dios en estas oraciones cuando nosotros somos capaces de perdonar. Ahora, ojo con esto. Este pasaje es extraño porque aparentemente pareciera que nos pone a nosotros como ejemplo de Dios, ¿no? Como diciendo, Señor, así como nosotros perdonamos, tú toma nuestro ejemplo y haz lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que no puede ser así de esta manera, porque ya vimos que el quien está en el cielo es Él y no nosotros. Pero ¿qué creo que es esto? Creo que esto es una invitación divina a evaluar nuestro corazón. ¿Sabes, hermano? Cuando uno se sabe perdonado por Dios, ¿sabe qué va a hacer? Va a perdonar a otros. Cuando me sé amado por Dios y perdonado, ¿qué voy a hacer? Voy a amar y voy a perdonar a mi prójimo, en consecuencia. Por eso siempre va, primero en vertical y después en horizontal. Pero por consecuencia, si yo no estoy perdonando a mi prójimo, es muy posible que yo no me sepa ni perdonado ni amado por Dios. Entonces se vuelve un problema. Tal vez la evaluación es, ¿estás perdonando a tu prójimo? Sí, no. Si sí, bueno, ya entiendes el perdón de Dios y te entiendes perdonado. Pero si no, pues hay algo ahí que ajustar. ¿Sí me explico? No es que nosotros vamos a ser ejemplo de Dios, pero lo que nosotros evaluamos en nuestra vida sí va a revelar lo que estamos haciendo con Él. ¿O en qué lugar lo tenemos? Y por último, no nos metas en tentación, mas líbralos del mal, ¿no? Otro difícil. No estamos aquí declarando que Dios puede meternos en tentación en un sentido positivo, ¿no? Es decir, que Dios nos ponga en una situación pecaminosa o produzca pecado en nosotros. De hecho, Santiago en el capítulo 1 nos explica que no es posible que Dios tiente a nadie ni produzca pecado en ninguna persona. Sin embargo, creo que lo que aquí se enseña es una petición de Dios a ponernos en sintonía nuevamente con su voluntad. Es decir, Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13, ustedes ya conocen eso. Líbranos, es decir, de que nuestra voluntad se desvíe de tus propósitos. Sí, esa es la petición. No nos metas en tentación. ¿Qué es tentación? Todo aquello que se desvía de la línea de la voluntad de Dios. No permitas que nosotros nos desviemos. Esa es la oración. ¿Se puede orar de esta manera? Por supuesto. ¿Va a pasar? Absolutamente no. Pero vamos a ver también un punto adelante, ¿verdad? De qué tenemos que hacer para que esto pase, porque tiene que haber cierta constancia en esto. Ahora, hermanos, esto es la oración del reino, ¿sí? La oración del reino de Dios la expresó Jesús en esto. En Mateo capítulo 5 comienza el reino y en Mateo 6 vamos a encontrar esta misma oración. Por eso decimos esto acerca del reino de Dios. Hermano, cuando usted ora, ¿puede decir que reconoce estas cosas? ¿Sabe? Decimos mucho esto, ¿verdad? La oración es poder, ¿amén? Claro que es poder. Pero no sé si se ha encontrado con una frustración. Es que yo oro y oro y oro y oro así incluso, según, pero no recibo respuesta. Bueno, hermano, pues estos principios que acabamos de ver nos van a ayudar a evaluar o vamos a ayudarnos a asegurarnos de que Dios responda. Pero vamos a ver otros dos principios que Jesús incluye en esta misma enseñanza que creo que responden precisamente a esto. Bueno, Señor, es que yo oro y oro y he orado por muchos años, pero aún no veo respuesta. Pues vamos a continuar y el siguiente punto le he llamado yo aquí persistencia, ¿ok? Vamos a leer del 5 al 9. Jesús continúa esta enseñanza después de enseñar la oración del reino y dice, y dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. 9. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora este pasaje es interesantísimo, ¿verdad? Porque prácticamente Jesús nos está diciendo, si realmente desean algo, no está mal importunar, ¿verdad?
Entonces, si en algún momento pasan ahí por la estación Textitlán y tienen hambre y no han comido, vayan y tóquenle a Mike, Torre 8, departamento, no voy a decir nada, ¿verdad? Porque aquí ya estamos grabando, ahí que Tona después borre esto, ¿verdad? No vamos a decir más. Pero pasen por favor ahí a casa de mi hermano Mike, por favor, para pedirle algo importúnenlo, aunque sean las 3 de la mañana. Está interesante, ¿verdad? No es cierto, no lo hagan, llámenle, yo estoy seguro que lo haría, ¿verdad? Pero no, si no es realmente necesario, y también después al siguiente día yo les voy a decir por qué andaban a las 3 de la mañana por Textitlán, ¿verdad? No lo hagan, pero es interesante porque parece que Jesús nos está diciendo, no está mal importunar, ¿no? Ahora, parece que el pasaje pues nos está diciendo esto, ¿verdad? Que Dios es como ese amigo que uno anda moleste y moleste y moleste y que finalmente dice, bueno, ya te voy a dar lo que me pides, ¿no? El pan. Pero no es exactamente esa la intención, ¿verdad? Esto es simplemente una ilustración que Jesús está utilizando, ¿verdad? En primer lugar, pues a Dios no le da sueño, ¿verdad? ¿Es posible importunar a Dios? No podemos importunar a Dios, ¿verdad? Él no duerme y no está descansando ni pone a sus hijos a dormir junto a Él ni nada por el estilo. Pero lo que está diciendo acá es, hay momentos en los que hay cosas que nos parecen no tan oportunas al momento, pero Dios dice, aún en ese momento tú ora, aún en ese momento tú pida y se te va a dar. Y en primer lugar, pues podemos ver esto, ¿no? Dios no se va a importunar por estas cosas. Y la idea es que realmente con nuestras oraciones, nosotros no podemos importunar en ningún momento a Dios, ¿ok? Si deseamos algo realmente, pero realmente, nuestra tendencia va a ser a buscarlo intencionalmente, sin importar las consecuencias, y esto es precisamente a lo que yo llamo persistencia, ¿no? No se trata de algo que de repente yo hago, híjole, es que hace 10 años oré por esto, pero hoy no veo respuesta. Aquí hay una invitación a ora y pide y sé importuno, importuna a Dios con tus oraciones, y ya vimos que realmente no hay ahí ningún tipo de molestia. Ahora, hermanos, yo platicaba con alguien de esta semana de que una de las cosas más difíciles para mí, de verdad, no es tanto el desarrollo de teología de esto, porque realmente es muy sencillo cuando uno ve como pasajes, incluso aquí hay referencias que nos conectan con otras cosas, ¿no? Pero a mí algo que de verdad me cuesta y me esfuerzo mucho es en hacer estas como ilustraciones, ¿verdad? Para que ustedes se queden con cosas. Pero a mí, el día de ayer ya me regalaron una ilustración, ¿verdad? Que me encantó. Ahí yo estaba con 2 personas en el carro y platicábamos de una situación y de 2 tipos de persona, ¿verdad? No sé si te ha pasado. Que vas al banco, vas a algún negocio, vas a algún lugar y te encuentras una fila larguísima, ¿no? ¿Te ha pasado? Y está tan larga la fila que no estás seguro de que realmente vayas a donde tienes que ir. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el cajero, ¿no? En el banco al que yo voy hay como una que le llaman la practicaja y otra el cajero automático, ¿no? Yo voy siempre al cajero automático, casi no uso la practicaja. Pero a veces la fila larguísima es para un solo cajero, ¿no? Pero yo no lo sé, entonces no sé dónde formarme. Y ahí dicen ahí 2 tipos de persona. Los que sí preguntan o los que no preguntan. ¿Quién dice yo sí soy de los que preguntan? ¿Quién dice yo soy de los que no preguntan? Ok, hay 2 y son justamente con los que hablaba ayer, ¿verdad? ¿Por qué no preguntan? A veces es por pena, ¿verdad? Porque dicen, híjole, es que no quiero molestar a las personas, solemos ser como introvertidos. ¿Y qué pasa si no preguntas? Puedes estar formado en esa fila eternamente y ya cuando llegaste te dicen, no, te podías formar por allá. Y miras tu reloj y pasaste 20 minutos en una fila, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Ok. Pues aquí esto es algo interesante, ¿verdad? Yo les voy a decir algo en cuanto a lo que vayan a hacer en la caja, hagan lo que se sientan cómodos en hacer, ¿verdad? Ahí no hay problema. Si se quieren formar y tienen 20 minutos, no pasa nada. Mediten en la fila mientras y practiquen la paciencia. En una de esas ahí, esto podría ser. Yo en lo personal, yo sí soy de los que preguntan y digo porque me molesta mucho saber que no estaba en la fila correcta, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que en cuanto a lo que se trata de nuestras peticiones, ahí sí no nos conviene esperar, ¿no? Ahí sí no nos conviene estar esperando a ver si realmente era el lugar en donde tenemos que estar. Y el mensaje nos explica algo importante. No existe oración verdaderamente impertinente ni fuera de lugar. Ojo, una oración que lleve las características que ya mencionamos en cuanto a nuestra perspectiva de quién es Dios, cómo es su reino y el lugar que nosotros ocupamos en la tierra. ¿Sí me explico? Obviamente sí hay oraciones importunas que son las que no cuentan con estas características, como la que siempre digo, Dios dame un Ferrari, ¿por qué? Porque lo quiero, y lo quiero, no persistas en esto.
Pero si tu oración apunta al reino de Dios, es la oración del reino, entonces no está mal importunar a Dios. Si nosotros oramos como Jesús nos enseñó, no existe momento impertinente para pedir algo, hermanos, y menos aún cuando eso que pedimos va a sumar al reino de Dios. El evangelismo, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué momento es bueno para predicar el evangelio? Dentro de tiempo, claro, pero también fuera de tiempo. El reino de Dios es en todo momento. Pero sabes, algo interesante es que este principio, al igual que el siguiente, habla incluso de necesidades materiales, comida particularmente, y esto es algo que viene acá. En ambos vamos a ver el pan de cada día, y eso es con lo que tiene que ver esta oración, por eso no lo desarrollamos tanto. Aquí se dice de un amigo, ¿verdad?, que está pidiendo pan porque viene de un viaje largo, y creo que la idea es de necesidades materiales. También el siguiente va a hablar de algo de esto. Pero algo que tal vez, perdón, no solamente esto, sino también en nuestro sostenimiento, ¿no? Esto de pan no significa, pidémosle a Dios a comida, pero no pidámosle ropa, ni pidámosles un lugar donde dormir, ¿verdad? Se trata de todo lo que significa nuestro sostenimiento, eso es lo que es pan. Y es que, hermano, también estas cosas materiales las necesitamos para el reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material y tenemos una muy mala costumbre las personas que vivimos en este mundo. Comemos, ¿verdad? No podemos vivir sin alimento, y eso está muy mal, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Ahí los epicúreos y los estoicos dirían, no, es que todo lo material es malo, pero no dejaban de comer, ¿verdad? Y no dejaban de hacer cosas con la carne. Pero es que Dios nos hizo de esta manera, ¿verdad? Y Dios dice de alguna manera que son necesarias estas cosas para el reino de Dios, pero hay ciertas condiciones. Pero vamos a hablar un poquito de esto, solamente pensar en que no importunas a Dios con tus oraciones. Y de hecho, nuevamente leamos lo que dice el versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ok? Y algo adicional a esto, Proverbios 15:8, este es un pasaje de sabiduría. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Una obediencia vacía es algo que Dios no desea. Mas la oración de los rectos es su gozo. Fíjate que esto es algo. Es imposible dañar a Dios. Sí podemos contristar al Espíritu, contristar a Dios, pero también podemos producir gozo cuando nosotros oramos. ¿Y por qué produce este gozo? Porque se cumple el propósito que habíamos dicho. Nos ponemos en sintonía con Él. Los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí, pero cuando nosotros acompañamos a Dios en esos propósitos, eso le da gozo a Él, según lo que encontramos acá. Y fíjense, hermano, Dios se complace en que le pidamos, y de hecho es un gozo cuando le pedimos como se debe. Pero tal vez no alcanzamos las bendiciones porque puede ser que tal vez no lo deseemos como nos gustaría o como a Él le gustaría que lo deseáramos. Ahora, no quiero leer la historia en este momento, pero ¿saben quién creo que ejemplifica muy bien esta persistencia de querer ser bendecido? Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? El que después fue llamado Israel. Este es un hombre, pues como ustedes tal vez ya algunos conocen la historia, pues es el que luchó incluso con Dios, eso es lo que significa Israel, para recibir su bendición. Buscó de sobremanera y de una manera muy importuna también robarle la bendición a su hermano. ¿Se acuerdan de ese momento también Esaú? Y yo creo que de verdad sí hizo algo malo, pero si algo hemos de imitar de él es que él importunaba y deseaba la bendición de una manera tan importante que persistía y persistía y estaba en ese corazón. Yo te diría no seas deshonesto, ¿verdad? Como lo fue también ahí Jacob. Pero sí te puedo decir algo, hermano, si tú quieres recibir tu bendición, importuna, ora, persiste en esas oraciones. Dios no se va a cansar de escucharlas. Tal vez tú te vas a cansar de que no recibe respuesta, entre comillas, porque sí vas a recibir respuesta. Ahora, hermano, algo que desgraciadamente les acabo de decir, ha existido pues mucho abuso, ¿verdad? Y esto es una desgracia. Hay quien utiliza este pasaje para vender humo, ¿verdad? Hay quien dice, sí, Dios quiere prosperarte, darte esa bendición, arrebátala, ¿no? Danos tus diezmos y el Señor te multiplicará al millón. Hermanos, diezmen, necesitamos pagar este lugar, ¿verdad? Y en algún momento nos gustaría un lugar más grande, pero no te puedo prometer que el Señor te va a regresar 1 millón. Te puedo prometer que el Señor te va a regresar bendiciones, pero no siempre esas bendiciones van a ser materiales, ¿verdad? Entonces, algo que sí te puedo decir es que no te va a faltar. Pero bueno, no es el tema acá.
Hay también quien tiende a sobreespiritualizar, ¿no? Pensando en estos abusos y dice, no es que la bendición física no viene, ¿verdad? Es solamente espiritual. Uno da y uno invierte en el servicio, pero solamente va a ser retribuido espiritualmente, nunca físicamente. Yo creo que no es bueno ir a ninguno de estos extremos. Dios quiere bendecirte con las cosas que necesitas y muchas veces aún más de lo que necesitas, pero no es bueno limitarnos ni a lo material ni a lo espiritual únicamente. El Señor desea bendecirnos integralmente, pero eso sí, Dios no busca darnos a nosotros lo que nosotros esperamos y queremos, sino lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. Me explico con esto. No se trata de que Dios tiene un montón de bendiciones de lo que yo deseo y yo le quiero y me está probando por la fe, ¿verdad? Para ver si yo tengo la fe para darle y entonces Él me regresa. No se trata de eso. Se trata de qué estás participando. ¿Estás participando en el reino de Dios? Bien, Dios te va a dar lo que necesitas. Y tal vez no te va a dar exactamente lo que tú quieres y cómo lo quieres. Hermanos, oremos porque nuestras oraciones no sea conforme a lo que nosotros buscamos. Busquemos hacernos partícipes del reino y pidiendo que lo que pidamos, que es una redundancia que vale, tenga el mismo propósito y no otro. Ahora más de uno podrá estar pensando, bueno, es que si persisto, hermano, yo oro y oro importuno y según yo creo que estoy orando conforme al reino de Dios, entonces ¿por qué no estoy viendo la respuesta por parte de Dios? Pues entonces volvemos al principio. ¿Quién es quien sabe darnos lo que realmente nos conviene, hermanos? Vamos al siguiente punto y es lo último, es muy cortito. Una última parabolita aquí, ¿verdad? O historia, ilustración más bien. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora aquí Jesús nos regala una ilustración para mí excelente, ¿verdad? Una de la que todos los que somos padres vamos a entender muy bien, pero no solo eso, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona que tenga sentido común sabe que a un niño no se le da una serpiente o un escorpión, ¿verdad? Quiero pensar, habrá países donde tal vez sí lo hagan. Yo, hermanos, se lo recomiendo, no lo hagan, ¿verdad? En lugar de darle algo que es esencial para la vida, que es pan, uno llega y le da un escorpión, ¿verdad? No lo hagan, por favor. Creo que eso demostraría una enorme falta de juicio. Ahora, no sé cuántos de ustedes lo saben, pero el día de hoy es el cumpleaños de Cristian. Al rato le vamos a cantar, Y no sé cuántos tampoco sepan esto, pero hay algo que Cristian realmente le gusta mucho, algo así que es como su obsesión, y aquí Marce los carros, ¿verdad? ¿Alguien no lo sabía? Es muy obvio, ¿verdad? Quien ve a Cristian y lo conoce sabe que eso es como lo que más le gusta, ¿no? Y les quiero contar una historia. Hoy en la mañana, él se levantó y me dijo, papi, yo ya cumplí 4 años. Considero que es importante que yo ya aprenda algo importante para mí, que es quiero aprender a manejar. Tú sabes que a mí me encantan muchísimo los carros. Ahora entiendo que mis dimensiones no me permiten alcanzar los pedales. Sin embargo, tengo las dimensiones y la fuerza adecuadas para manejar un volante y cambiar velocidades. Eso sonaría más, ok. Por eso quiero solicitarte que me permites manejar de la casa a Lampey. Yo solamente voy a manejar el volante y las velocidades y tú controlas los pedales. Y como buen padre yo le dije, claro que sí. Y así nos vinimos. ¿Será o no será? Por supuesto que no. ¿Qué les pasa, hermanos? Esta es una que nos tomamos aquí afuera. Pero no duden esto. Si yo le ofrezco a Cristian que hagamos esto ahorita de aquí a la casa, ¿qué creen que me va a decir? Por supuesto que me va a decir que sí. Claro. Pregunta, ¿sería yo un buen padre si hiciera esto con mi hijo de 4 años? Carente del conocimiento de saber cómo manejar y de las leyes viales y de dimensiones correctas. Hay adultos que no lo saben, ¿verdad? Cristian no es consciente de sus limitaciones y por esto, ¿qué me diría él? Me diría que sí. Y sabes, nosotros, creo que muchas veces nos pasa lo mismo que a Cristian.
Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero en otras comunidades de la fe yo me he encontrado personas, yo incluido, que a través de nuestras oraciones pretendemos negociar con Dios, así como Cristian podría negociar conmigo, ¿verdad? Esto es ficticio, obviamente, ¿verdad? Pero no sé si de repente han escuchado oraciones que suenan de esta manera: mira Dios, yo considero que necesito este salario para poderte servir. Y te explico, mira, de renta pago esto, de comidas, híjole, está carísimo el limón y el aguacate, necesito tanta cantidad. Y es que también pues el Netflix, ¿no? Porque es duro el trabajo y pues uno tiene que aprender a relajarse, ¿no? Y es que el carro, Señor, como que ya también nos está dando fallas, no cabemos, necesitamos uno más grande y más nuevo, ¿no? Y ¿sabes, Señor? También necesito pues un viaje en la playita para el desestrés. ¿Quién lo quisiera un viajecito a la playita, verdad? Para el desestrés. Y pues ni modo que yo cocine, ¿no? Yo quiero un all inclusive, nada de eso de las plataformas para una casa de alguien más, ¿verdad? Bueno, Señor, pues yo te pido estas cosas para que te pueda servir. Entonces, pues tú sabrás si me las concedes o no. ¿Quieres que te sirva? Pues ahí están las condiciones. ¿No quieres que te sirva? Pues bueno, ahí déjame como estoy. Yo sé que esto es una exageración, hermanos, pero creo que hasta cierto punto puede que nuestras oraciones sí puedan más o menos comenzarse a ver de esta manera. Pedimos según nuestro propio entendimiento. No reconocemos lo que aprendimos hoy. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora ya hemos explicado esto, pero en el cielo no implica una ubicación geográfica. Dios es omnipresente. Personalmente creo que esto tiene que ver literalmente con una perspectiva que se puede entender muy bien por la altura, que es en el cielo, ¿verdad? Si tú te subes a la Torre Latino, vas a tener una perspectiva mucho más amplia de la ciudad, ¿verdad? Ya hay edificios más grandes en este momento, pero creo que ahí es un buen lugar para ver una perspectiva de la ciudad. Es una mejor perspectiva. Si yo me paro aquí afuera, ¿cuántos edificios puedo alcanzar a ver? ¿100? ¿Cuántos podría haber desde la Latino? ¿Qué perspectiva es más real de la ciudad? ¿Acá o la que puedo ver desde la Latino? La Latino es muy alta, pero ¿qué pasa si yo me subo a un avión? La Latino se ve diminuta, y entre más alto, más diminuto, ¿sí? Tu perspectiva va creciendo conforme más alto estás, pero ¿quién es quien está realmente en el cielo? Dios. La oración Padre nuestro que estás en el cielo es como decir: Padre nuestro que estás desde el lugar más alto, conociendo absolutamente todo, externo a nosotros, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, a nivel cosmológico se hace tu voluntad, que también se haga en la tierra y especialmente en mí. Y esta, hermanos, es la oración del reino. Ahora entonces, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Creo que nos puede estar pasando lo que describe Santiago 4 del 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Por eso me gustan las versiones más latinoamericanas, ¿verdad? Esta es muy... Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, no sabemos pedir como nos conviene. Pedimos, pero pedimos de acuerdo con nuestra voluntad. Pedimos lo que no sabemos porque nuestra perspectiva es ¿desde dónde? Desde la tierra. Y saben, es frustrante, hermanos. Esto siempre va a ser así mientras estemos en la tierra y es normal hasta cierto punto. Vamos a ver nuestras necesidades físicas, claro. Vamos a ver un mundo material que requiere de materia, dinero. ¿Es bueno el dinero? Puede ser bueno, hermanos, o puede ser malo, pero es necesario, eso no nos queda dudas. Pero hay alguien que tiene una perspectiva mucho más alta que la nuestra. Y él puede incluso traducir nuestros peores intentos de pedir lo que necesitamos. ¿Quién es esa persona? Y en nuestro caso particular va a ser relevante el Espíritu Santo. ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo en nuestras oraciones? Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Como Cristian, que no sabe lo que me está pidiendo, ¿verdad? Si me dice déjame manejar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Sabes, así como yo conozco las limitaciones de Cristian, Dios conoce mis limitaciones. ¿Qué pasa si yo le pido más dinero y no estoy listo para tener dinero? Hay personas que no están listas para tener dinero. ¿Sabes qué pasa cuando tienen dinero? Lo gastan terriblemente, en vicios, en cosas. ¿Qué pasa si yo pido un auto más rápido y me gusta pisarle? ¿Estoy listo para un auto más rápido? ¿Y qué puede pasar? Y ejemplos muy burdos, hermanos. Pero Dios nos da lo necesario que necesitamos. Pero aun cuando no sabemos cómo pedir, ni qué pedir, el Espíritu Santo con gemidos indecibles comunica algo. Yo antes he puesto un ejemplo, ¿no? En el Morelia yo me acuerdo mucho esta vez que yo dije, voy a ir al banco. Y Cami me dice, papá, es que yo necesito ir contigo al banco. Cristian dice cenito, ella decía cecito. Ella me decía, papá, yo necesito ir al banco contigo. Y yo no le pregunté, ¿por qué necesitas ir al banco? ¿Abriste una cuenta de banco? ¿Vas a depositar? ¿Vas a invertir en bolsa? ¿O qué vas a hacer? Cenitaba, Camila, no cenitaba, se citaba ella ir al banco conmigo. ¿Estaba expresando una necesidad genuina? Sí, pero no es la que ella dijo. ¿Cuál era la necesidad genuina? Y me la llevé, ¿ok? Ella necesitaba estar con su papá, necesitaba ser acompañada, no necesitaba ir al banco. Pero ese cenito es lo que el Espíritu traduce, ¿verdad? Ahí pues uno como padre lo entendió y dijo, bueno, no necesitas ir al banco, necesitas estar conmigo. Yo le puedo decir al Señor, yo necesito esto, pero lo va a traducir a, no, tal vez necesitas esto otro. ¿Sí me explico? Y es tal vez así como funciona. Y el segundo principio, hermanos, de persistencia, y esto es algo que también me gusta, con esto que acabamos de ver, no se anula, porque aunque no sabemos pedir, el Señor, el Espíritu Santo, puede enseñarnos a pedir, puede comunicar lo que no sabemos, y esto es precioso. Pero sabes, hermano, puede haber un problema, puede que el Espíritu Santo de Dios conoce lo que me conviene e intercede por mí, pero mi voluntad sigue muy alejada a la de Dios. Y cuando Dios responde, como Él decida responder, puede que no esté yo tan de acuerdo, ¿verdad? O no me conforme con su respuesta. Y ojo, hay alguien que decía, Dios siempre va a tener una respuesta para ti. A veces va a ser sí, a veces va a ser no, a veces va a ser en otro momento, ¿no? O tal vez va a ser busca otra cosa. Pero me gustaría tal vez ilustrar esto con unas gráficas que pusimos acá, ¿verdad? Con la ayuda de ChatGPT y Desmos, una aplicación que usaba yo mucho, ¿no? Que es la voluntad de Dios. Yo quiero ver cuál está por ahí primero, ¿no? Pero en esta gráfica vamos a las antes, a las de antes, a las de después más bien van a ser. Vamos a decir que la voluntad de Dios es aquella que está en rojo y la que está en morado es la mía, ¿verdad? Puede que estén en una línea totalmente paralela, ¿no? Dios tiene una voluntad y yo vivo apartado totalmente de Él. Pero puede que en algún momento yo haga un intento más o menos, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Y sin embargo, de repente yo diga, estoy bien con Dios, nunca realmente estuve cerca y me alejo totalmente de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? La primera. Dios busca que nuestra gráfica de la voluntad se vea así como la primera. ¿Tienes la primera? La voluntad de Dios siendo el rojo y la mía el azul. Estoy muy lejos, ¿verdad? Y de repente voy acá. No encontré más gráficas y es un poquito difícil matemáticamente porque lo que pongo ahí son las funciones. Pero puede que nuestra gráfica a veces se vea así, y de repente así, y de repente así, y de repente, no sé, sinoidal si quieren. Pero ¿qué es importante, hermanos? Lo importante es que nosotros nos pongamos en sintonía con Dios. Si su espíritu intercede por nosotros, pero es posible también aprender a pedir, a orar mejor. Hermanos, oremos para que el reino se lleve a cabo en nuestras vidas. Pongámonos en sintonía con aquel que es más alto y cuya perspectiva es eterna y soberana, quien puede hacernos partícipes de lo mejor que existe, que es el reino de Dios. Oremos para el reino de Dios. Que lo que nosotros hagamos sea ponernos en sintonía, en sincronía con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, vamos a saber pedir. Muchas veces pedimos y no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Y hay veces que el no saber pedir es pedir una vez y decepcionarnos.
Hay veces que es persistir. Señor, dame esto. Señor, entrégame esto. Y si realmente lo deseas, lo vas a obtener. El problema es que muchas veces realmente no lo obtenemos porque no lo deseamos. Estamos un poquito, un rato, pedimos, no sé, servimos un rato, pero después se enfría todo. Y como que decimos, ya no. Persistencia, hermanos, implica un verdadero deseo. Y si realmente deseamos las bendiciones que el Señor nos quiere dar, y como dijimos, no nos limitemos a lo material ni solamente a lo espiritual, una bendición integral. Busquemos que nuestros propósitos sean conforme al reino de Dios. Y esto sí te puedo garantizar. Si tú tienes un lugar en el reino de Dios y tú oras para que el Señor te provea todo lo que necesitas para poner a cabo en práctica lo que quieres para su reino, Él te lo va a dar sin ninguna objeción. Tal vez aquí la pregunta sería ¿estás pidiendo para el reino de Dios o estás pidiendo para tu reino? Si pides para el reino de Dios, se te va a conceder absolutamente todo lo que deseas, aunque de repente seamos torpes en expresar. Y si no pides conforme al reino de Dios, pues quédate esperando un rato, ¿verdad? Fórmate la fila. Hermanos, que no sea nuestro caso, persistamos y busquemos el reino de Dios. Amén. Vamos a orar.